Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, inicio de este nuevo año, con nuestros contertulios habituales, don Carlos Pajares, un saludo don Carlos. Un saludo y muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Vamos a hablar de temas reales, de temas que realmente preocupen a la sociedad, y vamos a dejar pues temas menores que son los que realmente, curiosamente, parece que se tratan por parte de la mayoría de los medios de comunicación, mientras que se abandona lo realmente importante. Y vamos a comenzar hablando del problema de la vivienda en España y en Cantabria, por supuesto, ¿no? El otro día recogía, creo que el diario Montañés, que un residente en Cantabria necesita dedicar el salario completo de casi 7 años para adquirir una vivienda. El índice de accesibilidad, es decir, las posibilidades respecto a antes, hace unos años, ha caído un 18%, es decir, cada vez es más difícil que un ciudadano medio de Cantabria, vamos a hablar de Cantabria, pero hablamos en general, no voy a decir ya de las grandes comunidades donde la vivienda todavía es más cara, tenga la posibilidad de adquirir una vivienda. Aquella clase media que en los años 60, 70, 80 y casi al inicio de los 90 se creó, está desapareciendo por mer de las políticas injustas que hay, que engañan, que parecen sociales, pero que solo ayudan a crear más pobreza. Porque si hubiera también viviendas de alquiler fáciles, pues se podría paliar. Pero ahí tenemos el problema de los ocupas, que cada vez alguien que tiene una vivienda en condiciones se piensa mucho o pone muchos avales. Yo he visto un caso cómo se subasta una vivienda en Baleares, en Mallorca. Es decir, nóminas de ejecutivos y a la mejor nómina darle el piso, el apartamento. Es decir, este es un auténtico problema generado en parte por la mala gestión de nuestras administraciones públicas, principalmente la central, pero es un problema que va más allá, que va a la propia dignidad del ser humano. Una persona sin vivienda, sin estima, que no ve el futuro, que no puede ahorrar, etc. Es alguien que está sometido directamente a lo que quiere hacer el Estado. Por eso digo que va mucho más allá. Bueno, pues no sé qué les parece estos datos. Es decir, casi lo de adquirir vivienda se está convirtiendo en una misión imposible, don Carlos. Sí, es un problema que además tiene muchas facetas. La primera, una de ellas es lo que hemos dicho así aquí siempre. Una cosa es que el mercado esté regulado y otra cosa es que esté intervenido, como pasa en este país, que cada día más todos los mercados, y en este caso de la vivienda, están tremendamente intervenidos. Usted apuntaba el tema de los alquileres, donde está intervenido, pero también en la realidad del que quiere construir y quiere edificar una vivienda, tanto a nivel individual como empresarial. La reglamentación, las dificultades, las trabas que se ponen son tantísimas, el poco suelo que hay a disposición para la edificación. Todo eso hace que el precio de la vivienda se encarezca de una manera totalmente desorbitada. Si a eso también le añadimos el tema de la inflación, de los salarios que van perdiendo poder adquisitivo y de la inflación que ha hecho que los gastos, en este caso de construcción y del propio material sigan subiendo, pues se está convirtiendo, como usted bien decía, el mercado de la vivienda en un mercado pues al alcance de cada día de menos personas, algo que debería ser fundamental. Y como también usted apuntaba, luego nuestras administraciones, pues para lavarse un poco la cara y dar ese aspecto de social, pues hacen alguna vivienda social casi de manera testimonial, pues bueno, para simplemente eso, un lavado de cara. Aquí el Ayuntamiento de Santander es un ejemplo muy bueno, ¿no?, de que hace muchas viviendas. Yo creo que hasta ahora ha hecho muchas más que el propio gobierno regional anterior, ¿no? Dentro de las posibilidades que tiene un ayuntamiento. Pero claro, eso tendría que ser no solo por los ayuntamientos, sino por las comunidades autónomas a nivel general. De todas formas, la vivienda social, claro, la vivienda social debería de ser algo testimonial, me refiero. Lo que tienes que conseguir es que la gente tenga capacidad de adquirir su vivienda con facilidad. Y no vivir directa o indirectamente
de la generosidad de las administraciones, que es a lo que vamos. Parece que son las administraciones las que nos lo dan todo. ¿Qué encarece? Usted ha dicho, cuando usted lleva unos proyectos a un ayuntamiento, igual se pasa un año hasta que usted se la apruebe. Primero, los planes generales urbanos de los municipios que restringen el suelo donde se puede edificar. Luego, las dificultades, como comentábamos, administrativas para la concesión de permisos, las dificultades burocráticas en todos los sentidos que encarecen. Bueno, en definitiva, menos regulación sí, intervención menos, y que las administraciones se preocupen de ese tema que es importante. Y al final menos horizonte para el ser humano, que es lo que aquí tenemos que entrar, que es al final lo importante, don Aurelio. Bueno, yo creo que el problema de la vivienda en España es una prueba evidente del distanciamiento de la clase política, de la clase dirigente, sobre los problemas reales de la gente. Hoy el mayor problema de los ciudadanos es la vivienda en España. Es, como usted muy bien ha dicho, es prácticamente inaccesible. Y además se viene agravando, cada año es más difícil esa posibilidad de adquirir una vivienda. Cada día más se está viendo que la gente empieza a compartir viviendas, una habitación, derecho a cocina, todas estas cosas se vienen haciendo. Y es que los políticos se han olvidado de estos problemas de la gente, se han olvidado de que la vivienda, yo diría que es el pilar fundamental de la estructura familiar. O sea, la familia no puede conformarse sin una vivienda, sin un hogar. Todo gira alrededor de la vivienda, ¿no? Los problemas familiares que surgen muchas veces con los hijos, tienen su origen en el problema de la vivienda. Y de esto los políticos pues no han tomado conciencia, pues, porque están ensimismados en sus cosas. Luego vemos que, por ejemplo, los ayuntamientos a los que se ha dado esa facultad de distribuir el territorio donde se puede construir, donde no se puede construir, han hecho de la vivienda, de la construcción, su base de supervivencia. Ya no es solamente los impuestos que cobran, sino que además especulan. Con los terrenos especulan y entonces están limitando mucho las áreas de construcción, cuando hay grandes posibilidades de hacerlo. Se está viendo ahora, por ejemplo, con esta ley que quieren hacer de poder construir una vivienda familiar en terreno rústico que está infrautilizado, porque ya prácticamente el terreno rústico ya no hay ganado en muchas poblaciones. Bueno, pues no dejan construir a una familia, el hijo se quiere casar, quiere construir una pequeña casa al lado de la casa familiar de sus padres y no se lo permiten porque las normas que hay. Entonces, insisto en esto, el distanciamiento, como la clase política que tenemos no vive los problemas reales de los ciudadanos. Están mucho más en sus problemas, ensimismados en lo suyo, que en resolver estas cosas. Esto último que dices sobre el tema del terreno rústico, el actual gobierno de Cantabria sí quiere en ese aspecto y de hecho está en ello, para permitir durante un tiempo que se pueda hacer. Eso ha sido una buena medida que precisamente ha sido contestada siempre por la oposición, sí, claro, por los que yo no sé si quieren a veces la parálisis. Es decir, también hay que hablar de las buenas medidas. Bueno, un dato muy importante. Yo no sé cómo ustedes ven la economía en sus casas. Dice que por mi casa veo la ajena. Yo no sé si eso es posible o no, pero hay unos datos que dicen lo siguiente: se desploma el crédito, la financiación a las familias y se hunde a mínimos de hace 18 años. Pero es que además al mismo tiempo amanece un nuevo peligro, el aumento del crédito al consumo, porque, claro, al no poder llegar, lo hemos visto en estas Navidades, que vamos a ver los datos en febrero, cuando se sepa todo correctamente, cómo se ha podido sobrevivir a los costos de la alimentación, que es un extra en ese mes, los gastos de regalos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que la verdad es que el crédito al consumo supone ya un 14% del total. Es un peligro. Sin embargo, el resto del crédito para invertir, para crear riqueza, etcétera, se está desplomando. Es decir, no hay capacidad de crecimiento y de ahí que España cada vez
esté quedándose más rezagada en los índices de crecimiento respecto al Producto Interior Bruto, que luego lo veremos, don Carlos. De hecho, ya en los próximos años, en muy pocos años, en renta per cápita nos van a ganar Polonia, prácticamente todos los países de la Unión Europea, y nos vamos a quedar por Producto Interior Bruto, no, por renta per cápita, disponible dentro de muy poquitos años. Entre los próximos 5 o 10 años, España se va a quedar al nivel de Rumanía, en los últimos de la Unión Europea. Nos van a ganar prácticamente todos los países. Luego vamos a hablar precisamente de ese tema. Todos los países europeos. Bien, pero lo hablábamos con la vivienda. Si nos fijamos, al final esto de viviendas compartidas en las que esperamos que nos den una vivienda de carácter social, sí, se nos facilita una educación gratuita y una sanidad gratuita, hay un Estado que también te protege. Todo esto va sonando un poco a estos países socialistas donde... Y así se empieza, o sea, así es como empieza desgraciadamente el desequilibrio. Cada día demandamos más de ese Estado benefactor que nos solucione todos los problemas, perdemos libertad y perdemos también libertad económica y capacidad de crecimiento, que es lo que está pasando en este país. Es que se genera un asunto psicológico, sociológico. La gente, las personas, y eso lo estamos viendo en muchos temas que les podría contar, está perdiendo lo que es el sentido de la libertad. No aprecia la libertad. No, porque al final lo que decimos, esa falsa seguridad que parece que te da el Estado, que te da, como decíamos, te da sanidad gratuita, educación gratuita, te da una vivienda casi gratuita, te lo da todo, todo eso va terminando degenerando. Tú vas perdiendo de tu propia libertad individual a costa de, aparentemente, una sociedad de bienestar que es mentira, que es una pura ilusión. Al final lo que termina es todo ese devenir, y eso se ha visto, es historia. Lo que pasa es que estamos perdiendo esa historia comparativa de lo que pasó hace relativamente poco en muchos países. No, yo creo que no quiere, la sociedad no quiere saber la verdad porque le molesta. No, porque se ha llegado a ese nivel tan loco, de tanta locura. Cuando tú dices desde aquí que nos vamos encaminando día a día hacia Argentina, Venezuela o Cuba, la gente no lo ve, piensa que eres un exagerado. Pero la realidad es que vamos dando paso tras paso. Hace 100 años Argentina era uno de los países más ricos del mundo y poco a poco fue derivando hacia donde ha llegado ahora. Nosotros estamos, desgraciadamente, en esa dirección. Y los datos económicos es que apuntan en esa dirección. O sea, lo que usted comentaba antes, la capacidad de inversión para generar riqueza se está desplomando. Lo que hay ahora mismo es simplemente generación de crédito para el día a día, nada más. Don Aurelio. No, es cierto, ¿no? Y es una barbaridad que un 14% del crédito vaya a esas tarjetas. Claro, los bancos están también en lo suyo, ¿no? Son tarjetas que cargan un 20% de interés y que además son casi deuda perpetua porque nunca pueden pagar totalmente esas tarjetas. Es decir, cada mes tienen que renovar las familias ese crédito y eso se lleva un porcentaje altísimo de su exigua renta, ¿no? Que es la realidad, pero es que cada vez nos dan una vuelta de tuerca a todo. Yo recuerdo lo que representó para el consumo y para el control del dinero y del gasto la entrada en el euro. Se dispararon las cosas, es decir, lo que valía una peseta se puso a €1 y cosas casi de ese, puede que sea un poco exagerada, pero muchas cosas eso sucedió. Se dice países que van muy bien, por ejemplo, cuando hablamos de Dinamarca no entró en el euro. Y hoy el costo de los productos fundamentales de la vida está en el mismo nivel de España. Es decir, usted ya compra una botella de vino en Dinamarca, ya no llevan vino de aquí cuando viene la familia porque lo compran ahí al mismo precio. Y los han igualado mucho los precios en los mercados europeos respecto a España, claro, cuando su poder adquisitivo es un 30 o un 40% superior. Efectivamente. Y claro, a esto no es ajeno. Aquí estamos supeditados, la política interviene mucho en toda la dinámica económica, es un intervencionismo, yo diría que ya inadmisible,
en los costos, con los costos de la seguridad social. Los costos sociales son enormes y además en contra de la política que se preconizaba de que deberían bajar para hacer más competitiva el producto español y las exportaciones, resulta que se están incrementando permanentemente, como unas veces hablando de los salarios mínimos, hablando de los impuestos, de los costos de la seguridad social. Todo eso está incrementando y eso al final lo tiene que pagar el ciudadano. Y a esto hay que decir que no es ajeno que de los 45 años que llevamos de democracia, 30 los lleva gobernados el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, me deja usted un poco votando porque cuando uno... la pérdida del sentido de las palabras, es decir, una palabra que significa esto es papel, pues puede no significar papel, puede significar otra cuestión, ¿no? Es decir, se habla de progresismo. Progresismo es progresar. Es decir, que los españoles vivimos mejor. Claro, si llaman progresar que la clase política viva mejor, sí, eso se ha hecho continuamente desde el inicio de la democracia. Por cierto, la clase política, desde el inicio de la democracia, y esto no es defender la dictadura ni muchísimo menos, ¿no? Yo recuerdo al alcalde de mi pueblo, el hombre que iba con una moto y le llamaban para cualquier cosa, cobraba unas dietas. Ahora vaya usted a ver que no tendría por qué ser, no digo de mi pueblo, digo de general, ¿eh? Es decir, que no, que ahora todo se ha profesionalizado. Luego habría que exigir, pues, el PIB per cápita. Ojo a este dato, como decía nuestro amigo José María. El PIB per cápita frente a la eurozona de España sigue siendo el mismo que existía en 1995, próximo al 18%. Causas de no conseguir cerrar las diferencias, dice el estudio: la baja productividad, las bajas tasas de empleo y el gasto público. Don Carlos. Pues sí, lo que comentaba antes, el problema es que el resto de los países europeos o de la OECD siguen creciendo en su Producto Interior Bruto y el español está prácticamente congelado a nivel de inflación o incluso descendiendo. ¿Por qué? Pues porque al final volvemos otra vez a lo mismo, si es que es todo lo mismo. España, ¿cuáles son los países que están? Y aquí lo hemos puesto alguna vez. Hoy en Europa, por ejemplo, en la Unión Europea, los países, y están entre los países, el país más rico del mundo por renta per cápita es Luxemburgo. Pero muy cercana, por renta per cápita, está Irlanda. Irlanda hace relativamente... Irlanda, yo le digo, hace 40 y tantos años estaba muy por detrás de España. Muy por detrás. Hace 40, muy por detrás, pero muy por detrás. Lo mismo está pasando con los países de la antigua Europa del Este, como es el caso de Polonia, que nos están adelantando y con un crecimiento brutal. Pero no un crecimiento brutal porque dices, bueno, Polonia tenía mucho recorrido. No, es que el recorrido es que nos ha alcanzado y nos va a superar. ¿Por qué? Son los países con políticas más liberalizadoras. Son los países mucho más dinámicos. Cuando usted hablaba de productividad, parece que es que los españoles no trabajamos, ¿no? Si los españoles, curiosamente, somos de los trabajadores que más horas dedicamos para conseguir la misma renta que en otros países. El problema es que seguimos trabajando de una manera desordenada, no digo en las empresas, a nivel global, y lo decía don Aurelio, lo hemos dicho, este es un país hiperregulado, intervenido. En algunos casos, y sobre todo también en el tema, por ejemplo, de la fiscalidad, no es ya recaudación, es confiscación, porque toda la política fiscal en todos los aspectos está por los aires, tanto en la imposición directa, la imposición indirecta a las empresas. Eso es insostenible. Eso es lo que hace que la productividad en este país sea tan baja. Don Aurelio. Es que siguiendo con este argumento, esta argumentación de don Carlos, es que es cierto. Parece que los gobiernos creen que son ellos los que generan la renta. Sí. O sea, pero oiga, que ustedes solo son que son consumidores de renta además absolutamente improductiva. ¿Quién genera la renta en un país? ¿Quién crea un Producto Interior Bruto? Pues lo crean las empresas y los consumidores. El PIB se compone de eso, de lo que se fabrica y de lo que se consume. Ustedes solo son consumidores natos y se mueven y además se tratan a ustedes mismos como si fueran ustedes el ombligo del mundo. Todos tenemos que estar supeditados a lo que ustedes dicen y además con cuidado y pidiendo perdón porque su actitud es
propia. Hoy si se analiza un poco cómo funcionan los gobiernos, hay una supeditación del ciudadano al gobierno, incluso temor absoluto. La gente le dice mañana con perdón, y ese es un problema gordísimo. El daño que han hecho las televisiones, principalmente las televisiones, ha sido una de las cosas, de que los burros vuelan y la gente, en España sobre todo, porque en el resto de Europa hay más pluralidad. No, es que lo ha dicho la televisión. El otro día me lo contaba un amigo, me dice, el daño que han hecho los informativos a la gente mayor en este país, con los cuando se encerró, cuando lo otro, es decir, ahora estamos con el Peles, con el chiste este de tal, es decir, todo son falacias, mentiras, exageraciones, miedos. Pero es que se ha creado, don Gervasio y don Carlos, es que se ha creado esa idea de que la gente tiene que vivir de la ayuda y de la subvención. Hoy todo el mundo está mucho más preocupado de a ver qué ayudas hay, el boletín oficial del Estado, vamos a ver qué ayudas genera para la gente. La cultura del trabajo se ha perdido. Claro, cuando usted habla de hace 40 años, el Producto Interior Bruto, que estaba a un nivel pues como más que superior al de ahora, es porque existía esa cultura del trabajo. Nadie vivía de una renta de miseria que le podía dar el gobierno, porque el que no trabajaba no tenía ingresos. Hace un año advertíamos aquí, que nos quedan 5 minutos, de las falacias también, de todos los problemas de los coches eléctricos, y no voy a decir de los autobuses eléctricos. Todos los problemas de que cuando se trata de hacer una legislación desde los despachos y no desde la realidad, una evolución, no por órdenes ministeriales ni de la Unión Europea, todo es un fracaso. Pero el culmen del fracaso lo acabamos de ver la semana pasada, la anterior, en Oslo. Oslo, el ayuntamiento, la corporación de Oslo había gastado 100 millones de dólares aproximadamente en la compra de un parque de autobuses eléctricos. En Oslo, habitualmente en invierno estará 8 bajo cero, 10 bajo cero, incluso estos días atrás, yo miro las temperaturas todos los días de los aeropuertos europeos, y es una manía, pues estaba 19, 18 bajo cero. Bueno, esos autobuses eléctricos maravillosos han tenido que parar todos, no pueden funcionar. Todo el parque parado, porque no la capacidad ni tienen capacidad para generar calor, y el sistema eléctrico, las baterías, se descargan. Bien, lo voy a unir a la sublevación que se está produciendo en Alemania por los agricultores, que llegará próximamente en España. Ya se habla de una manifestación para el mes que viene también en Madrid, importante, de agricultores. Pues mire, hay que crear conciencia, y no vamos aquí desde esta televisión, por supuesto, nunca a pedir el voto para nadie, ¿no? Para nadie. Pero hacer pensar de cara a las elecciones europeas. Ahí van a tener una oportunidad de pensar como ciudadanos quiénes garantiza que la producción de Europa se respete a lo que producimos, se respete a los ganaderos, se respete a los agricultores y se respete desde la Unión Europea el sentido común y se defienda los intereses de la Unión Europea y no de los señores de Davos que se reunirán próximamente, que me parece un escándalo. Dentro de una semana o unos pocos días habrá que escuchar las burradas que dicen estos señores, que bloquean un aeropuerto cercano de Italia y otro de Suiza de jets. Y nos van a decir lo que tenemos que hacer todos, esta banda de personajes, iba a decir un disparate, pero me lo aguanto, estafadores de la verdad. Son la mayoría de ellos, no voy a decir todos, siempre habrá alguno que se salve, estafadores de la verdad. Quería comentar estas dos ideas, porque lo que tenemos que tratar de hacer es que las personas piensen. Y para que piensen. Para tener una industria solvente que te produzca beneficio a toda una nación, que genere riqueza, para esa industria necesita fuentes de energía suficiente y además que sea barata y competitiva. España se quedó muy rezagada de la revolución industrial como otros países porque no teníamos carbón y el carbón era de muy mala calidad, nuestra hulla era muy mala. No es por casualidad que las grandes industrias y la revolución industrial se produzcan en los países que tienen fuentes de energía carbón, como fue el caso inglés o el caso alemán. Ahora, España y muchos países, entre ellos Francia, por ejemplo, el tema de la energía eléctrica se consiguió gracias a la energía nuclear.
Se está apostando desde Europa a la energía nuclear. El carbón va desapareciendo, no es una fuente ni inagotable, ni tampoco es una fuente cómoda ni barata. España tiene que hacer una transición. La energía ahora mismo, las energías renovables, es una energía insuficiente y sobre todo no tiene la capacidad para tirar de las industrias electrointensivas. Nos hemos quedado al margen también de la energía nuclear. No hay nada que sustente energéticamente una industria fuerte en este país. Y seguimos eso, en el buenismo ecológico, sin pensar en que necesitamos una fuente de energía barata, constante y suficiente como para hacer que este país sea un país industrial. Yo creo que lo de Noruega es... Vamos. Es como que dice, como aquel que dice, no, es que solo mantequilla, puso a asar la mantequilla. Pero esto es el ridículo pero están sucediendo cosas que se están ocultando. Claro, eso no lo verá en los titulares de los grandes medios españoles, ¿eh? Ojo, porque eso es un escándalo. Como no se saben otras cosas que aquí hemos comentado y que el tiempo nos ha dado la razón, no porque seamos listos, porque estamos buceando siempre temas de medios más libres de Europa, don Aurelio. Bueno, es que todavía consideramos, cuando hablamos de los gobiernos, de los políticos, que son entes ahí etéreos que no se equivocan. Bueno. Y resulta que si analizamos quiénes nos están la historia, gobernando uno a uno, desde atrás. Usted analice quiénes nos gobiernan en Europa. Yo cuando veo todavía a un Borrell, que es el responsable de la política exterior española, un hombre ya defenestrado, que está juzgado además por corrupción y condenado en aquel momento. Bueno, cuando ves que esto, pues a ese nivel... no, fue por el tema de las... Sí, efectivamente. Hizo una venta no sé por si información. Tenía información privilegiada. Bueno, fue información privilegiada y las vendieron 4 días antes de que cayera la empresa y fue condenado por ello, además. La empresa está andaluza, sí. Efectivamente. Entonces, a lo que voy, eso es un hecho real, porque tampoco se pueden decir cosas que no, si no fueran ciertas. Entonces, creemos que son entes que no se equivocan. Esto que dice usted ahora, por ejemplo, de Noruega, pues es así. Hay una cosa que quiero decir, no se pueden poner, digamos, puertas al campo, ¿no? Hoy hay una tendencia con respecto al tema de los vehículos eléctricos. No sabemos bien de dónde emana toda esa fuerza hacia algo que hoy lo vemos prácticamente inviable, pero yo no atacaría tanto al coche eléctrico como dejar libertad para que los coches que hoy han llegado a una situación de perfección tal, que son los de combustión... Yo no ataco al coche eléctrico, ataco a los legisladores. Esto es. Entonces, bueno, que se fabrica el coche eléctrico, que alguien lo quiera tener, allá ellos, pero que no me obliguen a mí a tener un coche eléctrico. No, en ese aspecto que no me impongan que yo no puedo entrar en ciertas partes de la ciudad porque tengo un Córdoba de 20 años, que supera los 20 años. Pero que no puede ser. Que además puede pasar, le cuesta, pero puede pasar todas las bendiciones de una inspección técnica de vehículos y todo esto. Bueno, pues si hay todo eso, ¿por qué ahora a usted le impiden entrar en Madrid con un vehículo de este tipo? Un escándalo Esto es un escándalo y además es algo irracional. Y esto demuestra el nivel de los políticos que tenemos. No trabajan para el ciudadano. Yo creo que esta gente se ha endiosado de tal manera y apoyan un poco a esos cientos de jets que van a ya hablaremos de Davos. Que el endiosamiento de Davos, los engañadores. Vamos a hacer suaves. Los engañadores que, bueno, pues ahí estarán los representantes de los fondos, de todos los poderosos, para decir a los ciudadanos normales que tienen que ser más pobres, ellos ser más ricos, los que son de clase media empobrecerse y todos ser pobres. Ese es el objetivo actual de estos dirigentes que tenemos en España, en Europa, ojo al parche, y que además va unido a la falta de libertad. Si miramos, el mayor problema que se está produciendo en Europa es cómo se tratan de coartar la libertad. Va todo unido. Así que no piensen que lo que pasa en España es casualidad y es muy distinto a otros países, sino es la lucha. Por otro lado, ha sucedido mucho en los tiempos, entre las sociedades que quieren ser libres, las europeas que están más informadas, la española es la NAR, ya lo vemos, que acepta todo es perfecto, y la propia sociedad. Lo que pasa es que yo creo que Europa está despertando. Este sábado hay en Madrid, en Berlín, una manifestación tremenda
y el gobierno alemán ha tenido que dar marcha atrás y va a haber muchas novedades. Esperemos que en el Parlamento Europeo los ciudadanos den una respuesta clara de lo que quieren para el futuro. No tenemos tiempo, nos hemos pasado. Don Carlos, muchas gracias. Don Aurelio, a ustedes, hasta la próxima semana. Paz y bien.